Ubicado en la cima de un promontorio que se alza a más de 60 metros sobre el nivel del mar, el espectacular templo consagrado al dios de los mares es uno de los íconos más representativos de la antigua Grecia. Sus esbeltas columnas se recortan del maravilloso paisaje dominado por el Egeo, resistiendo el paso de los siglos y el envite de las tormentas. En este nuevo encuentro sobre templos griegos, conoceremos su historia antigua y contemporánea, así como los detalles de su arquitectura. El templo de Poseidón, en Cabo Unión. Emplazado en el extremo sur del Ática, en un sitio de enorme valor estratégico, simbólico y mitológico, el santuario de Poseidón era lo último que los atenienses veían de su patria cuando zarpaban hacia los peligros del mar, y lo primero cuando regresaban agradecidos a casa. El Cabo Unión, no obstante, no siempre estuvo consagrado al dios de los mares. La tradición nos dice que a fines del período geométrico, en torno al 700 antes de la era común, se erigió allí un templo dedicado a Atenea, aunque en otra colina, frente a un períbolo o patio cerrado donde se hallaba el túmulo de Frontis, el mítico timonel de Menelao. Pero la importancia del promontorio, desde el cual se avisoraban las naves que se acercaban o partían del Ática, hizo que pronto se lo relacionara con Poseidón, a quien se le ofrecían sacrificios propiciatorios para asegurar una buena navegación. Y ya para principios del siglo VI encontramos testimonios de un recinto consagrado a este dios en su unión. Los atenienses, de hecho, celebraban un festival cada 5 años en el que los líderes de la polis navegaban hacia el santuario de Poseidón en barcas ceremoniales. En época arcaica se erigió en el cabo un primer templo a este dios, hecho de toba local y en el que se ofrendaron estatuas colosales de más de 3 metros de altura, aunque se desconoce si el edificio llegó a estar terminado. Dicho templo fue probablemente destruido por los persas de Jerjes cuando invadieron y arrasaron el Ática en 480 antes de la era común. Y cuando estos se marcharon tras ser derrotados en la batalla de Salamina, los atenienses colocaron sobre las ruinas del templo un trireme enemigo como ofrenda a Poseidón. El santuario del Cabo Unión permaneció en ruinas durante los próximos 36 años, en obediencia a un juramento que los griegos habían hecho en 479 de no reconstruir los templos arrasados por los medas, a fin de mantener vivo el recuerdo de semejante atrocidad. Solo se levantó junto a las ruinas un pequeño altar de piedra para satisfacer las necesidades del culto. No sería hasta el ascenso de Pericles al poder que los atenienses decidieron romper el juramento y comenzar un ambicioso programa constructivo que inició y se plasmó en la Acrópolis, pero que se extendió por toda el Ática, incluso hasta el lejano Cabo Unión. De esta forma, en el año 444 antes de la era común, empezaron las obras de un nuevo templo en honor a Poseidón, sobre las ruinas del que fuese destruido por los bárbaros. Aunque se desconoce quién fue el arquitecto que diseñó y ejecutó la obra, la similitud del plano de este edificio con el templo de Hefesto en Atenas sugiere que pudo haber sido Ictino, el mismo que, junto a Calícrates, construyó el majestuoso Partenón. El templo de Poseidón se terminó en solo 4 años, y en 440 antes de la era común, sus esbeltas columnas de mármol ya anunciaban a todo aquel que se acercaba por mar que allí comenzaba la patria de los atenienses. El templo de Poseidón era de estilo dórico, períptero y hexástilo.
lo que significa que tenía 6 columnas en las fachadas frontal y trasera y 13 columnas en los laterales, obedeciendo a los cánones de proporción y armonía arquitectónica de la época. Tenía un total de 34 columnas en el peristilo y 4 más decorando ambos ingresos al templo, habiendo 2 columnas en el pronaos y 2 en el opistodomos. De todas esas columnas, solo 16 se conservan en la actualidad. Todas las columnas eran de orden dórico y estaban hechas de mármol extraído de las canteras del monte Laurión, cerca del poblado de Agrilesa, a solo 4 kilómetros al norte del santuario. Tenían una altura de 6,10 metros y un diámetro de 1 metro en la base y de 0,79 metros en la parte superior, lo que las hacía realmente esbeltas para la época y los cánones dóricos. Una de las características más llamativas de las columnas era su reducido número de estrías, ya que solo tienen 16, cuando lo habitual es encontrar como mínimo 20 estrías por columna. Se cree que el constructor hizo esta reducción intencionalmente, con el fin de evitar la erosión causada por los fuertes vientos que azotan el promontorio. Otros, en cambio, sugieren que se debió a la mala calidad del mármol empleado. Se trataba de un templo de doble anta, cuyo conjunto estaba dividido en 3 partes: el pronaos, la cela y el opistodomos. Todo el edificio, sumado el estilóbato o base sobre la que se apoya, mide 13,47 metros por 31,15 metros. Cruzando el pronaos y al fondo de la cela había una plataforma de piedra sobre la que se erguía una estatua de bronce de Poseidón que no se ha conservado y que, pese a que la tradición sostiene que tenía 6 metros de altura, lo más probable es que no alcanzase los 2 metros y fuese muy parecida a la escultura hallada en el cabo Artemisio. El techo era una gran estructura de madera que se apoyaba sobre la estructura principal y debió contar con tejas de mármol de pocos centímetros de grosor para permitir un tenue paso de la luz del sol. En cuanto al programa escultórico del templo, las metopas eran lisas y sin ornamento alguno, pero el friso que adornaba el pronaos estaba profusamente decorado con escenas de la centauromaquia, la gigantomaquia y la vida de Teseo. Dicho friso estaba esculpido en mármol de Paros, de mucha mejor calidad que el utilizado en el resto del templo. Los frontones debieron contar con sendos grupos escultóricos, pero los mismos no han sobrevivido. Por otra parte, el templo de Poseidón no era el único que se construyó en el cabo Suñón. A 350 metros al noroeste y sobre la colina donde antes se hallaba el templo de período geométrico de Atenea, se erigió otro nuevo consagrado a la misma diosa. Medía 16,4 metros por 11,6 metros y se trataba de una construcción poco habitual, ya que solo contaba con columnas en sus fachadas este y sur, mientras que las caras norte y oeste solo mostraban los muros desnudos de la cela. De este templo solo quedan los cimientos. Poco después de la construcción del templo de Poseidón, estalló la guerra del Peloponeso, que desangró a espartanos y atenienses. En el marco de esta guerra, concretamente en el año 413 antes de la era común, se levantó una fortaleza alrededor del santuario del cabo Suñón, fortaleza que se convertiría en una de las más importantes del Ática y que tenía como fin asegurar el suministro de granos a Atenas, constantemente sitiada por Esparta. El recinto amurallado de la fortaleza cercaba una zona de 500 metros de circunferencia, incluyendo el templo de Poseidón. Sus muros tenían más de 3,5 metros de espesor y cada 20 metros había torreones de mampostería de base cuadrada. A partir de entonces, la historia del santuario estuvo ligada a la del fuerte. En época de Alejandro Magno, el recinto fue ocupado por una guarnición macedonia, hasta que, en 307 antes de la era común, Demetrio Poliorcetes tomó la fortaleza. En 265, y en el marco de la guerra de Cremónides, Patroclo, almirante de Ptolomeo II, construyó otro fuerte en el islote ubicado frente al santuario.
2 años después, Antígono II Gónatas sitió la fortaleza de Suñón, que estaba bajo control de los atenienses, y si bien no pudo tomarla, tras la derrota de Atenas en 261, el fuerte se rindió, poniendo fin a la guerra de Cremónides. No sería hasta el 229 antes de la Era Común que los atenienses, con ayuda de Arato y la Liga Aquea, recuperarían el cabo Suñón, expulsando a los macedonios para siempre. Pero en 199, Filipo V de Macedonia intentó tomar Atenas por asalto, pero al ser derrotado se desquitó quemando varios edificios del Ática, entre los que se encontraban el templo de Atenea en Cabo Suñón, y quizá también el de Poseidón, pero de haber recibido daños, debieron ser menores. En el año 104 antes de la Era Común, tuvo lugar una revuelta de esclavos en las minas de plata del Laurión, y al menos 1000 de ellos se atrincheraron en el fuerte del santuario, resistiendo allí nada menos que 4 años. Poco después las minas de plata se abandonaron, y cuando Atenas perdió su autonomía a manos de Roma, el santuario del Cabo Suñón fue cayendo poco a poco en el olvido. En el siglo I de la Era Común, lo que quedaba del derruido templo de Atenea en Cabo Suñón fue demolido, y 6 de sus columnas fueron reutilizadas en el Ágora de Atenas. En cuanto al templo de Poseidón, sus acanaladuras de desagüe fueron removidas para emplearlas en el nuevo templo de Ares en Atenas. Todo esto indica que el santuario había perdido ya su importancia, para finalmente ser abandonado en el siglo IV con la llegada del cristianismo y el cierre de los templos paganos. Durante los próximos 1000 años, el templo de Poseidón fue víctima de expolio, bandidaje, terremotos y erosión, pero increíblemente muchas de sus esbeltas y en apariencia frágiles columnas siguieron en pie. Prueba de ello es el nombre con el que se conocía el Cabo Suñón en el siglo XVII, Capo Colonna, es decir, Cabo de las Columnas. No fue hasta 1797 que se hicieron las primeras aproximaciones arqueológicas en las ruinas del templo, a cargo de la Sociedad de Diletantes de Londres. En 1810, el poeta inglés Lord Byron recorrió el sitio y dejó grabada su firma en el estilóbato del templo, y tan atraído se sintió por la belleza del Cabo Suñón que le dedicó unos versos en su poema sobre las islas de Grecia. En 1829, el santuario fue visitado por el arquitecto francés Guillaume Blouet como expedicionario de Francia durante la Guerra de Morea. Pero las primeras excavaciones no se hicieron hasta 1884, cuando el Instituto Arqueológico Alemán, dirigido por el arqueólogo Wilhelm Dörpfel, empezó a trabajar en el santuario. Los estudios del templo y todo el recinto continuaron en 1897 hasta 1913, esta vez por el arqueólogo griego Valerios Stais, que en 1906 descubrió numerosos objetos e inscripciones. Entre dichos objetos destacaban el colosal Curos de Suñón, de 3 metros de altura, datado cerca del 600 antes de la Era Común, y el relieve de un atleta autocoronándose, del año 460. En la década de 1950, el Servicio Arqueológico Griego, dirigido por Anastasios Orlandos, emprendió una serie de trabajos de restauración del templo, levantando 4 de sus columnas. En 1974 se inauguró un parque nacional para proteger y seguir estudiando las ruinas del templo, y un área de aproximadamente 750 hectáreas. Actualmente el templo de Poseidón en Cabo Suñón, con sus delgadas columnas dóricas, es una de las postales más conocidas de Grecia y uno de los mejores lugares del mundo para ver la puesta del sol y contemplar el cielo y el brillante mar Egeo, tal como lo hacían los griegos en la antigüedad.